Saludos, abogada Fátima Cañarte y abogada María Soledad Vela. Mi nombre es María Judith Zambrano Chávez, estudiante del primer nivel de la carrera de Derecho. Durante el siglo XIX en América Latina hubo un arribo masivo de extranjeros en diversos países como Chile, Brasil, Ecuador, México, entre otros. Algunos procesos migratorios estuvieron estrechamente relacionados con las empresas de colonización, que tenían como principal objetivo promover planes de desarrollo y poblamiento a la vez, que constituyeron una estrategia para forjar las nuevas identidades de cada estado-nación. La conquista de América por parte de España no fue tarea fácil. Colón y su pequeño grupo de castellanos desembarcaron en una pequeña isla antillana bautizada, en un principio con el nombre de La Española, pensando que se encontraban en la famosa Chipango, región que suponía estaba situada en la región oriental asiática. En la conquista se cometieron todo tipo de atrocidades y hubo una política sistémica de terror necesaria para que un puñado de conquistadores sometiera a millones de aborígenes a lo largo y ancho del continente americano. Por eso hubo matanzas ejemplarizantes como las de Anacaona, Moctezuma, Atahualpa y otros cientos, quizás miles de caciques y reyezuelos locales que mostraron resistencia al invasor. Aperreamientos, empalamientos, mutilaciones y quemas en la hoguera fueron moneda de cambio habitual en todo el proceso. Los indios comúnmente sienten y confiesan un supremo señor y hacedor de todo, el cual los del Perú llaman Viracocha y le ponían nombre de gran excelencia como Pachacamac, que es el creador del cielo y de la tierra. No padecen mucha dificultad los predicadores evangélicos en asentar entre los indígenas la verdad de un supremo Dios, por bárbaras que sean las condiciones a quien predican, pero les es más difícil desarraigar de sus entendimientos que ningún otro Dios hay. Durante un siglo hubieron luchas y enfrentamientos entre los ejércitos europeos y los indígenas. Si al final la victoria se decantó del lado español, no fue tan solo por el material bélico utilizado, sino sobre todo por el aporte que encontraron en algunas tribus indígenas. Los primeros asentamientos españoles se ubicaron en las Islas Antillas, estableciendo su centro de operaciones. Primero en La Española y luego en Cuba. Desde allí partió Hernán Cortés, un funcionario del gobierno español. En febrero de 1519, a realizar la conquista del continente, en México también había oro, aunque no tanto, y cuando los primeros conquistadores fueron a ambos reinos, fueron inmensas las riquezas que hallaron. Se usaba la plata para herrar los caballos a falta de hierro, y se pagaban 300 escudos de oro por un cántaro de vino. Tales excesos parecen fábulas, pero incluso pasaron cosas mayores que estas. Pizarro no perdonó la vida de Atahualpa y lo ejecutó. Partió a Cusco, capital del imperio, a la que tomó sin demasiada resistencia e inició la conquista del resto del territorio. No fue una tarea sencilla y tuvo que enfrentar a varios levantamientos, puesto que quedaron plenamente operativos los ejércitos inaicos de los generales Quisquis y Rumiñahui, con los que tuvo que enfrentarse en Cusco y en Quito, y a los que venció gracias a las alianzas que acordó con los pueblos Chachapoyas, Huancas y Cañaris. Estos pueblos habían sido previamente invadidos y sometidos por los incas durante el periodo de expansión de su imperio. Los cañaris también
se unieron a las huestes de Sebastián de Benalcázar en su conquista del reino de Quito. En conclusión, para lograr el arribo de los colonos fue indispensable que las autoridades gubernamentales de cada país interesado en la inmigración y colonización organizaran y fomentaran ofertas atractivas a los extranjeros y emplearan tácticas propagandísticas eficaces a través de organismos confiables y legítimos. No fue fácil para españoles y portugueses la conquista del Nuevo Mundo. Al menos durante un siglo hubo luchas y enfrentamientos entre los ejércitos europeos y los indígenas. Si al final la victoria se decantó del lado español, no fue tan solo por el material bélico utilizado, sino sobre todo por el aporte que encontraron en tribus indígenas. La colonización española en América fue sistemática y brutal. Gran parte de los indios fueron obligados a trabajar en los campos y en las minas de forma inhumana. La situación de las comunidades indígenas es cada vez más difícil, demostrándose gran parte de su organización social y muchos de ellos han pasado a ocupar los estratos más bajos de la sociedad.